Si has estado atento al canal o a nuestras redes sociales, seguramente sabrás que esta semana Frecuencia Paranormal cumplió 6 años de existencia. Y hemos celebrado contigo este tiempo, trayéndote nuevas cosas y secciones en el canal. Sin embargo, la celebración no termina ahí. Este video que estás reproduciendo es oficialmente el video número 300 de Frecuencia Paranormal. Y es con el que culminaremos el festejo de nuestro 6º aniversario. Lógicamente tenía que ser un video muy especial, y nos aseguramos de que así lo fuera, ya que la experiencia que están por escuchar nos fue compartida de viva voz por nuestro papá, Miguel Rodríguez, que en conjunto con nuestra mamá, Leticia García, son nuestro pilar principal en la vida y en este proyecto. Sin el apoyo de ambos, no habríamos llegado a donde estamos actualmente. Es curioso, pero hace años, cuando éramos niños, todas las noches les pedíamos a nuestros padres que nos contaran historias de terror. Y aunque muchas veces los poníamos en aprietos, siempre encontraban la forma de recordar anécdotas suyas o de conocidos, y de incluso valerse de su propia imaginación para inventar algunas historias que conseguían de verdad entretenernos y a veces hasta quitarnos el sueño. Y hoy que han pasado los años, parece ser que la vida le ha dado vuelta a las cosas. De alguna forma, ahora nosotros somos quienes les contamos historias de terror. Ahora son ellos quienes atentamente nos escuchan. No hay día que no lo hagan. No hay video nuestro que no hayan visto. Y no ha habido transmisión en vivo en la que no nos hayan acompañado de principio a fin. No por nada aseguramos que ambos son los seguidores número 1 de esta frecuencia. Por ello, nos hemos reservado por tanto tiempo este relato que nos contó nuestro papá. Sin hacérselo saber, lo teníamos reservado para una ocasión tan especial como esta. Así que prepárate, ponte cómodo y disfruta de el video número 300 de Frecuencia Paranormal. Frecuencia Paranormal. Esto que les voy a contar sucedió hace aproximadamente 43 años. En aquel tiempo, yo me desempeñaba como carrocero en un taller de reparación de autobuses, en el cual teníamos un servicio muy generalizado, siempre de acuerdo a las necesidades del cliente, como cambio de pintura, arreglos estéticos, cambio de interiores, hasta recibir unidades siniestradas, o sea, autobuses accidentados. Desde aquellos que los llevaban para arreglar un simple golpe, hasta aquellos que participaban en accidentes graves y volcaduras. Muchas veces nos tocó recibir unidades en las que varias personas perdieron la vida. En lo personal, yo tenía un amigo del barrio que se llamaba José. No teníamos mucho de tiempo de conocernos en aquel entonces.
Una noche, platicando con él, manifestó su curiosidad por saber a qué me dedicaba. Después de contarle que reparábamos camiones siniestrados, me preguntó que, según mi experiencia, cuáles eran los asientos más seguros, para que en caso de un accidente, uno tuviera más probabilidades de salir ileso. Yo le contesté con una frase muy popular: cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Pero según mi experiencia y por lo que he visto, también le comenté que los mejores asientos siempre son a la mitad del autobús y del lado del chofer. Por lo regular, estos asientos son los que reciben menos daño. Y al preguntarle el porqué de su duda, me platicó que él era un agente de ventas de ropa interior y por su trabajo tenía que viajar constantemente en autobús a la Ciudad de México, a Michoacán y a Colima, entre otros estados. Y siempre gustaba de hacerlo en la madrugada. Quería saber esa información para siempre viajar del lado más seguro. Esa fue una de nuestras primeras conversaciones, el inicio de una larga amistad. Después de eso, cada que nos encontrábamos platicábamos acerca de nuestra vida diaria, trabajo y cosas comunes. Pasó el tiempo y un día, al taller nos llegó un autobús accidentado. Parecía ser uno más de tantos que habíamos recibido, pero esta vez sería diferente, ya que mis compañeros y yo conoceríamos su historia, y en mi caso, sería una que jamás olvidaría. El autobús estaba totalmente dañado del costado derecho. Toda la lámina estaba rasgada desde el frente hasta la mitad, donde terminaba con una gran perforación. Parecía que el autobús había sido tallado y al final, el objeto con el que había hecho fricción abrió un orificio por el cual entró al interior de la unidad. Al ingresar en él, vimos que el asiento, que se ubicaba exactamente donde estaba aquella perforación, estaba totalmente lleno de sangre. No había duda. Algún objeto había perforado el autobús y acabado con la vida de la persona que viajaba en dicho lugar. Eso se dedujo fácilmente porque la lámina de alrededor del orificio estaba doblada hacia adentro y había retazos de lo que parecía ser prendas de vestir y pedazos de la misma unidad que habían sido desprendidos por el impacto. Además de toda la cantidad de sangre derramada. Comenzamos a retirar los interiores de la unidad para posteriormente cambiar toda la lámina que estaba dañada. Estábamos trabajando en ello cuando una tarde se presentó un hombre de entre 45 y 50 años de edad. Mostraba un semblante triste y lleno de preocupación. Al acercarnos a él para ver qué se le ofrecía, nos sorprendió cuando nos dijo que él era el chofer de dicho autobús. Había ido al taller para ver, ya con la luz del sol, cómo había quedado su unidad después de aquel terrible accidente. Nos confirmó que, en efecto, la persona que viajaba en ese asiento perdió la vida.
Y por supuesto, nosotros no dejamos pasar la oportunidad de preguntarle cómo estuvo el accidente. Entonces él nos contó lo siguiente. Fue durante la madrugada. Nos dirigíamos a la Ciudad de México. La verdad, desde antes de salir de la central de autobuses, las cosas no pintaban bien. Ahí hubo un alboroto. 2 pasajeros estaban discutiendo y comenzaron a insultarse, por lo que varios pasajeros y yo tuvimos que intervenir. Al preguntar qué es lo que estaba sucediendo, resulta que la pelea era por quién le tocaba ir del lado de la ventanilla. El boleto le correspondía a uno de ellos, pero el otro, en su terquedad de querer ir en ese asiento, no dejaba de discutir. Las agresiones verbales llegaron a tal punto que les dije a los dos que o se arreglaban y se ponían de acuerdo por las buenas, o a los dos los iba a bajar del autobús. Yo no iba a estar lidiando con ellos durante el trayecto. Después de unos minutos y por la presión del resto de pasajeros, que ya querían que partiéramos a nuestro destino, llegaron a un acuerdo. El que tenía derecho al asiento del lado de la ventanilla cedió ante el capricho del otro pasajero y le dejó el lugar, con tal de que ya se callara y por fin pudiéramos partir de la central, ya que aseguró que tenía una cita temprano en la Ciudad de México. Una vez que las cosas se tranquilizaron, iniciamos el viaje. Después de aquel alboroto todo marchaba normal. Los pasajeros iban en total calma. Más o menos como a medio camino, el tráfico se volvió algo lento. No entendía el por qué, ya que eran las 3:30 de la madrugada y normalmente a esa hora todo está muy despejado. Después de varios minutos, noté que los coches de adelante iban haciendo rebases. Hasta que me tocó darle alcance, supe la razón. Frente a nosotros iba un tráiler, el cual iba transportando vigas de acero. Este iba avanzando lentamente. En un determinado momento el camino se volvió de subida, y el tráiler, supongo que para no quedarse a medias, aumentó su velocidad, y yo le seguí el paso. Pero todo esto desencadenó una tragedia. Al ir subiendo, probablemente por causa de la aceleración del tráiler, una de las vigas del lado derecho se resbaló. Yo traté de dar el volantazo para esquivarlo, pero la viga golpeó en el costado derecho del autobús. Fue rasgando la lámina hasta que la penetró y se incrustó en el asiento, atravesando por completo al pasajero que iba viajando en él. Todo pasó en cuestión de segundos. Lamentablemente la persona perdió la vida en el instante. Fue una escena brutal y traumática para todos. Es algo que no me puedo borrar de la mente. Al escuchar la historia del chofer, realmente nos quedamos asombrados por la gravedad del accidente. Y tenía mucha razón. El autobús quedó muy destrozado de su costado. No podía ni imaginar el impacto tan fulminante que recibió aquel pasajero.
Al día siguiente continuamos con la limpieza del autobús, removiendo las partes afectadas y, por supuesto, lo que quedó de aquel asiento. Yo no podía sacarme de la cabeza lo que nos había contado el chofer. Sí, por supuesto, yo estaba acostumbrado a trabajar con camiones accidentados, pero en la gran mayoría de los casos no llegamos a tener conocimiento de las circunstancias. Nuestro trabajo solo era hacer reparaciones y ya. Pensar en esa pobre persona, pensar que lo único que quería era llegar a su destino y que probablemente había alguien más esperándolo. No, de verdad, me ponía mal reflexionarlo. Pero bueno, continué con mi trabajo. Mientras trataba de destrabar unos fierros retorcidos, hice un terrible hallazgo. Entre todo aquel desastre, me encontré una credencial, una identificación, la cual estaba toda doblada, raspada y llena de sangre. Al intentar leer el nombre y ver la fotografía de la persona a la cual pertenecía, sentí que la sangre se me fue hasta los talones. Sentí desvanecerme, pues la persona cuyos datos aparecían en dicha credencial eran los de mi amigo José, mi vecino de barrio. No podía creerlo. Muy seguramente él se encontraba viajando en dicho autobús, ya que muchas cosas coincidían. Sus viajes constantes y de madrugada a la Ciudad de México, la presencia de su credencial y en ese momento comencé a sentir una gran culpa. Aunque era del lado contrario, yo fui quien le dijo que siempre tratara de viajar en los asientos de en medio. No podía ser. ¿Qué había hecho? Me sentía terriblemente culpable de lo sucedido. No pude dejar de pensar en él todo el día. Sentía que yo lo había conducido hacia la muerte. Para colmo, tenía muchos días sin verlo. Todo cuadraba. No quería aceptarlo, pero todo cuadraba. ¿O qué otra cosa explicaría el hecho de que me encontrara su credencial en dicho lugar? Y en cuanto salí, me dirigí directamente hacia la casa de mi amigo. Estaba deshecho por dentro. En mi mente solo me imaginaba llegar a su casa y encontrarme con su familia destrozada sufriendo el duelo. No quería ser inoportuno, pero tenía que saber la verdad. Llegué hasta su puerta y toqué. No pasaron ni 10 segundos cuando abrió su esposa. Me extrañó mucho. Ella se veía muy tranquila para hacer una ocasión así, y no sabía cómo preguntarle por José. Digo, ¿cómo se llega a una casa y preguntas a la viuda por su esposo recién fallecido? Estaba en ese dilema, cuando detrás de ella me pareció ver un fantasma. Créanme que esa fue mi reacción. Nuevamente me llevé una sorpresa. Era José. Estaba vivo. Afortunadamente mi amigo estaba vivo. Él estaba frente a mí en carne y hueso. Él notó mi gran felicidad
y aunque estaba notablemente confundido, me sonrió y me saludó. Acto seguido, su esposa me sonrió de una forma que denotaba tampoco entender el porqué de mi reacción. Luego se metió a la casa. Lleno de gusto saludé a José y le conté todo. Le conté que había llegado un autobús accidentado, la historia del chofer y, sobre todo, que había encontrado su credencial entre los fierros ensangrentados. Entonces, él me contó algo que no esperaba. ¿En serio? ¿A ti te tocó trabajar en la reparación de ese autobús? Yo me quedé en silencio. No supe qué responder. No entendía qué estaba sucediendo. ¿Qué crees que pasó, Miguel? Yo sí iba viajando en ese autobús y me pasó algo muy escalofriante. Dices que el chofer te comentó que había 2 pasajeros peleando por el asiento pegado a la ventana, ¿verdad? Pues, ¿qué crees? Uno de ellos era yo. Yo estaba peleándome con otro por ese lugar. Pero, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Mira, yo iba a bordo del autobús. Me dirigí hacia la Ciudad de México como comúnmente lo hago. Al comprar mi boleto, me acordé de lo que me dijiste. Traté de comprarlo exactamente donde tú me sugeriste, pero todos esos lugares ya estaban ocupados. Entonces compré uno de los de enfrente. Pedí el de la ventanilla, ya sabes, para poder recargarme en ella e ir dormitando a gusto. Pero el pasajero de al lado me pidió el lugar. Yo le dije que a mí me correspondía ese asiento, pero él lo negó y se puso muy terco. Total que, como bien te dijo el chofer, nos peleamos ahí arriba del camión. Y al final, ya con tal de que se callara y de no seguir discutiendo con él, mejor le cedí el asiento y yo me senté al lado, en el lugar que a él le tocaba originalmente, el que tenía marcado su boleto. Tuve que aguantar viajar a su lado, porque durante el camino él seguía murmurando, diciendo pestes y culebras contra mí. Yo cerré los ojos y traté de ignorarlo, a la vez que intentaba dormir. Ya como a las 3:30 de la madrugada, me despertó un ruido muy fuerte. Todo el autobús se tambaleó de forma brusca y se detuvo a la misma vez que se escuchó un fuerte golpe. Todos estábamos desconcertados. No sabíamos qué había pasado, ya que la mayoría veníamos dormidos. Había mucho polvo, no se veía nada. Y yo, a mi lado, solo escuchaba lo que parecía ser un quejido ahogado. Y después de unos segundos que me parecieron eternos, el chofer encendió las luces internas del camión. Y ahí fue cuando descubrimos el horror de lo que había sucedido. Al parecer, una viga se soltó del tráiler que iba adelante y se incrustó en el autobús justamente a mi altura. La viga atravesó la lámina y mató al pasajero que iba a mi lado. Lo atravesó por completo. Era el señor con el que yo había discutido. No podía creerlo, ¿sabes lo que eso quiere decir? Si yo no le hubiera cedido el asiento, me hubiera tocado a mí. Yo hubiera muerto. La verdad no sé ni por qué, pero gracias a Dios yo estoy vivo. Por el impacto yo salí levemente herido y rasgó parte de mi pantalón. Yo creo que fue ahí donde se me cayó la credencial.
Bajamos de la unidad y a un costado de la carretera esperamos a que mandaran otro autobús por nosotros. Entretanto, pues ya sabes, llegó la CEMEFO por el cuerpo. Todo era conmoción entre ambulancias, patrullas, el sonido de sirenas por todos lados. Después de aproximadamente hora y media llegó el otro autobús y todos lo abordamos. Nos acomodaron en los mismos asientos que habíamos comprado y entonces continuamos el viaje. Sentí horrible darme cuenta que esta vez viajaría solo y naturalmente podría tomar el asiento que me correspondía, el del lado de la ventana, pero la verdad no quise tomarlo. Me senté del lado del pasillo. Todos íbamos muy asustados y en estado de shock. Yo cerré los ojos tratando de tranquilizarme y regular mi respiración y mi pulso cardíaco. Pero era inútil. ¿Cómo es que todo pasa en cuestión de segundos? En un momento estás y al otro ya no. Me daban escalofríos cada que volteaba a ver al asiento de al lado. Verlo vacío. Así que pensé que lo mejor era ir con los ojos cerrados. Al paso de los minutos el camión se quedó en silencio. Creo que todos intentaban dormir. De pronto, comencé a sentir un frío muy intenso en mi brazo derecho. Creí que la ventanilla se había abierto, pero cuando abrí los ojos, sentí el terror más horrible que he experimentado en toda mi vida. Pues a mi costado, en el asiento de al lado, iba sentado el señor que había muerto en el otro autobús. Él iba con los ojos muy abiertos, haciendo una mueca de dolor. También lo escuché quejarse. Lucía como si estuviera agonizando. Fue horrible. Yo grité muy asustado y corrí hacia la parte de enfrente. Otros pasajeros que iban a mi alrededor también gritaron y corrieron igual que yo. Unos hacia adelante y otros hacia atrás. El chofer, quien de hecho era otro diferente al del primer autobús, se detuvo casi en seco en el acotamiento y encendió las luces a la misma vez que preguntaba qué estaba pasando. Cuando él encendió las luces, el señor que estaba a mi lado desapareció. Todos estábamos muy alterados y le contamos al chofer lo sucedido. Los que nos paramos, los que lo vimos, ya no quisimos volver a sentarnos allí, y el chofer continuó lo que restaba del camino con todas las luces del interior encendidas. Fue algo de verdad horripilante, y lo que más me congela la sangre es que yo no fui el único que lo vio. Desde aquella vez ya no he vuelto a viajar de madrugada. Esa fue la historia que José me contó, y pienso que es totalmente verdad, ya que yo continué trabajando en ese taller por mucho tiempo más, y choferes que llegaban de esa misma línea nos contaban esa misma historia. Al parecer se hizo muy popular en aquella empresa. Y bueno, esa fue una de tantas historias extrañas y aterradoras que conocí mientras trabajaba en ese lugar, reparando autobuses siniestrados. Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Miguel. Soy el papá de estos muchachos de Frecuencia Paranormal. Vengo a darles las gracias por todo el apoyo que les han dado a estos dos canales, Voces Muertas y Frecuencia Paranormal. Les doy las gracias por habernos escuchado y deseo que esta comunidad, que es para mí como una gran familia, siga creciendo. Muchísimas gracias
y espero que los relatos sean de su agrado. Muchas gracias. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.